Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semi-sepultado. Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Le echaban paja. Eso. Lo hacía a la intemperie más. El 22 de septiembre de 1999, Pedro Alonso López, el hombre que confesó el asesinato de más de 300 niñas entre 8 y 12 años, se presentó tranquilamente en la Registraduría Nacional de Colombia para renovar su cédula de ciudadanía. Le dieron el documento, se marchó y desde ese día ningún gobierno, ningún sistema de justicia, ninguna autoridad internacional saben dónde está. A día de hoy tendría 77 años y la Interpol sigue buscándolo. En 1998, las autoridades colombianas liberaron a Pedro Alonso López con una fianza de $50. Lo habían declarado mentalmente sano. Era el hombre que en 1980 confesó haber asesinado a más de 300 niñas indígenas en Colombia, Ecuador y Perú, y guió a la policía hasta 53 cuerpos enterrados en un campo de Ambato, Ecuador. Cumplió 14 de sus 16 años de condena, pero en 1999 renovó su cédula en Bogotá, sin que nadie lo detuviera. Visitó a su madre anciana, le robó el dinero y desapareció para siempre. A día de hoy, la Interpol mantiene activa una orden de captura internacional. En este video vamos a reconstruir cómo el peor asesino serial de América Latina operó durante 11 años sin que 3 países lo conectaran, cómo el sistema lo liberó y por qué todavía no sabemos si es que sigue con vida. Imagina que trabajas como funcionario en una ventanilla de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. Es el 22 de septiembre de 1999. Hay una larga fila y hay papeleo. Es un martes como cualquier otro. Un hombre se te acerca. Tiene 50 años, lleva ropa sencilla, color tierra, habla despacio y con educación. Te entrega el formulario para renovar su cédula. Tú lo procesas, verificas los datos, le entregas el nuevo documento. Él lo guarda, te da las gracias con una inclinación de cabeza y se va. Lo que tú no sabes, y lo que nadie en esa oficina sabe, es que ese mismo hombre confesó en 1980 haber asesinado a más de 300 niñas. Que guió personalmente a la policía ecuatoriana hasta un campo donde estaban enterradas 53 de sus víctimas. Que en Perú, en Colombia y en Ecuador hay familias que llevan décadas sin saber qué fue de sus hijas de 9, 10 u 11 años. Y ese hombre acaba de salir a la calle con un nuevo documento de identidad. Esa es la última vez que alguien vio a Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Desde ese día, nadie sabe dónde está. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender cómo ese hombre llegó a esa ventanilla, tenemos que retroceder hasta Venadillo, Tolima, en 1948. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de ese año en Colombia, en plena época conocida como la violencia. Hubo un periodo de guerra civil no declarada, que en 10 años mataría a más de 200,000 personas. Era el séptimo de 13 hijos. Su madre se llamaba Benilda López de Castañeda, la cual ejercía la prostitución. No existe manera suave de describir lo que fue esa infancia. Investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad del Rosario, que estudiaron el caso a fondo, describieron el hogar de Benilda como un ambiente de castigos que superaban cualquier medida razonable de corrección. El antropólogo y criminólogo Esteban Cruz, experto en el caso, lo resume así. No es que él haya nacido malo ni maldito.
Él fue víctima del maltrato constante de su madre, quien lo golpeaba y torturaba por hacer cosas que los niños hacen. Cuando Pedro Alonso tenía 9 años, Benilda lo sorprendió intentando abusar de una de sus hermanas pequeñas. Esa misma noche lo echó de la casa. Un niño de 9 años, solo, en la calle. Lo que siguió es lo que suele seguir en esas circunstancias. Un hombre desconocido lo recogió del pavimento, le ofreció comida, un lugar para dormir, y durante los meses que duró esa situación, lo agredió sexualmente de forma sistemática. Pedro Alonso huyó, llegó a Bogotá y aprendió a sobrevivir robando. A los 21 años, en 1969, fue arrestado por robo de vehículos y condenado a 7 años de prisión. Dentro de la cárcel, 3 internos lo agredieron sexualmente. Pedro Alonso mató a los 3 dentro del recinto. Por eso cumplió 9 años en lugar de 7. Y Pedro Alonso fue liberado en 1978. Nadie lo vigilaba, nadie lo seguía. Era un hombre libre. En 1978, Pedro Alonso López cruzó la frontera hacia Perú. No lo buscaba nadie. No tenía antecedentes por crímenes contra menores. Nadie conocía su nombre en Lima ni en Ayacucho. Lo que sí sabían los habitantes de las comunidades indígenas de la región de Ayacucho, en el sur de Perú, era que sus niñas estaban desapareciendo, una por una. Con semanas de separación, niñas entre 8 y 12 años que iban al mercado con su madre y no regresaban, familias que presentaban denuncias y autoridades que investigaban, pero que no encontraban nada. Pedro Alonso López sabía cómo moverse. Era tranquilo, educado. Se presentaba como alguien que ofrecía trabajo, pequeños regalos, atenciones. Los investigadores que reconstruyeron su método lo describen con una palabra: paciente. Podía observar a una familia durante días antes de actuar. Más adelante, en sus confesiones, explicaría por qué elegía a niñas indígenas de comunidades rurales. Sus palabras exactas fueron: a menudo seguí a familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias, pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado. Detente ahí. Él lo intentó. Observó a familias con niñas rubias. Las siguió. Esperó el momento, pero esas niñas tenían padres atentos, recursos y visibilidad. Las niñas indígenas de Ayacucho no contaban con la misma atención del Estado, no porque sus familias las amaran menos, sino porque en esos territorios remotos la justicia tardaba meses en llegar, y si es que llegaba. Pedro Alonso lo calculó, lo usó como parte de un sistema. Un día, vecinos de una comunidad lo siguieron. Lo vieron cuando intentaba llevarse a una niña de tan solo 9 años. Lo capturaron y decidieron enterrarlo vivo. Un misionero intervino y los convenció de entregarlo a las autoridades peruanas. Ese misionero le salvó la vida. El gobierno de Perú lo deportó a Ecuador, sin juicio, sin proceso, y sin notificar a ningún otro gobierno. Y así comenzaría la segunda etapa. En Ecuador, en las ciudades de la Sierra Central, las niñas también desaparecían, pero las desapariciones de menores indígenas en zonas rurales generaban pocas investigaciones activas. Los recursos policiales eran escasos, las comunicaciones entre provincias lentas, y Pedro Alonso López lo sabía. En enero de 1980,
Lluvias extraordinarias desbordaron un río en los márgenes de Ambato, provincia de Tungurahua. El agua bajó con fuerza y arrastró parte de la tierra de las riberas. Y cuando el nivel del río descendió, comenzaron a aparecer cuerpos pequeños enterrados en la ribera. Cuerpos que correspondían con niñas reportadas como desaparecidas en meses y años previos. Las autoridades ecuatorianas abrieron una investigación. La investigación no produjo ningún resultado. 2 meses después, el 9 de marzo de 1980, una mujer llamada Carvina Poveda gritó en un mercado de Ambato. Gritó porque un hombre, frente a sus ojos, intentaba llevarse a su hija de 12 años. Los comerciantes y transeúntes reaccionaron, lo rodearon y lo sujetaron. Su nombre era Pedro Alonso López. En la comisaría comenzó a hablar. Pidió hablar con un sacerdote. El padre Córdoba Agudino fue convocado. Y en esa sala, con voz tranquila, sin agitación aparente, Pedro Alonso López comenzó a describir lo que había hecho. No 10 crímenes y no 20. Confesó más de 300 asesinatos. Ante la incredulidad inicial de los investigadores, se ofreció a guiarlos y los llevó a un campo a las afueras de Ambato, donde bajo la tierra húmeda de la sierra estaban enterradas 53 niñas. 53 en un solo campo. Pero lo que los investigadores tardaron años en reconstruir y lo que casi nadie ha explicado en detalle es cómo Pedro Alonso López operó durante más de 11 años en 3 países sin que ningún sistema lo conectara. La respuesta tiene que ver con una identidad robada, con un número de cédula que no era el suyo y con una falla sistemática que le permitió moverse invisible entre fronteras. Eso te lo cuento en un momento. Durante años, Pedro Alonso López operó bajo una identidad que no era la suya. El periodista Andrés Marín, uno de los investigadores que más tiempo dedicó al caso, reconstruyó que López usó sistemáticamente una cédula que no era de él, un documento que no le pertenecía. Era la identidad de un hombre llamado Israel Céspedes, nacido el 29 de septiembre de 1939, en Aipe, Huila. Un hombre real, cuya identidad fue robada y funcionó como escudo durante más de una década. El sistema nunca cruzó los datos, nunca conectó las desapariciones en Ayacucho con los cuerpos en las riberas de Ambato. Nunca hubo un vínculo entre los patrones de distintos países. Nadie buscó a un hombre con ese documento en 3 fronteras distintas. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Porque las víctimas eran niñas indígenas, rurales, en zonas marginadas. Porque entre los campos secos de Ayacucho y las riberas del río Ambato no había sistema de datos compartidos, ni voluntad política para intervenir recursos en esas desapariciones, y peor, expedientes que cruzaran fronteras. López lo diseñó así, y funcionó así durante 11 años. Cuando los investigadores ecuatorianos verificaron los 53 cuerpos en el campo de Ambato, la cifra total comenzó a dimensionarse. En su momento de mayor actividad, López estimó que mataba a 3 víctimas por semana. 3 por semana. En su juicio en Ecuador, fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima que permitía la ley ecuatoriana en ese momento. 16 años por 300 vidas. Y cumplió 14 años. En 1994, Pedro Alonso López fue extraditado a Colombia
Los psicólogos forenses colombianos lo evaluaron. Determinaron que carecía de capacidad cognitiva y voluntad suficiente para ser considerado penalmente responsable. Así que, como es de esperarse, fue declarado inimputable. No fue a prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico de Bogotá. 4 años después, en 1998, los mismos equipos que lo habían evaluado lo volvieron a examinar. Pero ahora lo declararon sano y lo dejaron salir, con una fianza de tan solo $50 y la obligación de presentarse mensualmente ante las autoridades y continuar con un tratamiento psiquiátrico. Pedro Alonso López no cumplió ninguna de esas dos condiciones, como era de esperarse, ni una sola vez. Simplemente desapareció. Pero antes de hacerlo, hizo una última visita. Fue a ver a su madre, a Benilda López, la mujer que a sus ojos había empezado todo. La misma mujer que años antes le había dicho a El Tiempo: él es un hijo malo y yo no tengo la culpa de que haya salido así. Según el relato reconstruido por periodistas, a partir de testimonios familiares, Pedro Alonso se presentó ante Benilda y le dijo: Madrecita, arrodíllese, que voy a echarle una bendición. Benilda se arrodilló. Pedro Alonso le sacó el dinero que tenía y se fue. El 22 de septiembre de 1999 se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá. Rellenó el formulario, obtuvo su nueva cédula de ciudadanía y simplemente salió a la calle. Y nunca más volvió a aparecer en ningún otro registro. En 2002, la Interpol emitió una orden internacional de búsqueda y captura. Una niña había sido asesinada en El Espinal, Colombia, con un modus operandi prácticamente idéntico. En 2012, otra niña apareció estrangulada en Tunja, con las mismas características. En 2022, la Interpol renovó la alerta internacional, pero ninguna ha dado un resultado verificable. Actualmente, Pedro Alonso López tendría 77 años si es que está vivo, pero nadie lo sabe. Entre quienes han seguido este caso durante décadas, hay 3 hipótesis que se repiten. La primera, que fue eliminado por alguno de los grupos de padres de víctimas que durante su reclusión prometieron hacer justicia por cuenta propia si salía libre. Esta hipótesis circula entre criminólogos colombianos y explicaría por qué no ha aparecido en ningún sistema desde 1999. La segunda, que murió de causas naturales en el anonimato, usando otra identidad falsa, en algún lugar de América del Sur, como se presume que vivía en Brasil. La tercera, la más incómoda, es simplemente que está en algún lugar, allá afuera, quieto, esperando, igual que siempre estuvo. Pero hay algo que no tiene hipótesis y no tiene respuesta posible. 300 niñas, 3 países, 11 años. Y el resultado final de todo ese sistema judicial fue 14 años de cárcel, 4 de hospital y tan solo $50 de fianza. López no eligió a sus víctimas al azar, las eligió porque calculó que nadie las buscaría con la misma urgencia que a otras. Porque sabía que en los márgenes de los Andes, en las comunidades indígenas rurales o en los mercados de la sierra, la justicia era un concepto lento o inexistente. Eso no fue suerte, fue estrategia, y le funcionó por varios años. Cuando se cierra un caso como este, siempre hay un detalle que no puede resolverse. Y aquí hay varios. Pero el que más pesa no es qué le pasó a López después de septiembre de 1999. El que más pesa es que de las más de 300 niñas que él confesó haber matado,
las autoridades solo pudieron confirmar oficialmente 110. El resto no tiene expediente, no tiene nombre registrado en ningún archivo judicial, no tiene fecha oficial de su muerte. Sus familias nunca tuvieron un documento que dijera exactamente lo que pasó. Eso no desapareció cuando López lo hizo. Eso sigue ahí. Si tú tienes otra teoría sobre qué le ocurrió a Pedro Alonso López después de esa mañana en la registraduría, déjala en los comentarios. Y si conoces algún detalle del caso que no haya aparecido aquí, escríbela también. El monstruo de los Andes tenía una manera de operar, sin prisa y con paciencia, sabiendo que el tiempo trabajaba a su favor. Lo que nunca calculó es que el tiempo también puede ser testigo, y que hay historias que no se cierran hasta que alguien decide que ya es hora. Y gente de pueblo fue la que nos dio ese aviso. Pero antes de ello fue una terrible tragedia familiar y una psicosis colectiva saber que una niña del 4º grado del Centro Ecuador de esta ciudad había sido asesinada por este criminal. Cuando yo sentí a profundidad mi dolor, le escribí una carta que decía Carta al Cielo. En él volcaba todo lo que un sentimiento humano puede lanzar al mundo frente a la pérdida de una nieta, de un ser querido, en la forma como se realizó este crimen.